Muy bien, muchas gracias por la confirmación. Buen día, queridos alumnos. Espero que estén todos bien. Yo ando aquí sobrellevando el día. Y bueno, las recomendaciones de siempre antes de iniciar la clase. Les encargo por favor estar atentos a su micrófono para que no lo activen sin querer, ¿ya? Y de todas formas, cuando yo les avise, revísenlo inmediatamente para poder apagarlo y que no sea muy fuerte la interrupción en la clase, para no cortar nuestra concentración. Y la misma recomendación que les hago respecto a prestar atención a la clase, tienen que darse el tiempo y el espacio para poder sentarse tranquilos con su celular o su computadora y prestar atención a la explicación, ¿no? E ir formulando preguntas, ya sean escribiéndolas a mano y haciéndolas en cierto momento del desarrollo de la clase. Y les pido que por favor lo puedan hacer porque eso me permite poder ampliar la explicación y el contenido de lo que estamos avanzando. Luego de eso, nuevamente, empiecen a organizarse ya para estudiar, chicos, y aprovechar el fin de semana, ¿ya? Yo sé que es carnaval, yo sé que todos queremos salir, carnavalear, ir al corso, etcétera, pero ya les dije, pueden salir un día a carnavalear y los demás dedíquenlos a estudiar. No va a ser el último carnaval de sus vidas, ¿ya? Aprovechen esta oportunidad de poder acceder o poder ingresar a la universidad porque después el tiempo se prolonga, uno la pasa mal y esperar al otro ingreso es todo un drama. Entonces, organícense o vayan organizándose ya en estos días, ya son los últimos días de clase. Nos queda solo hoy día miércoles, jueves, viernes y el día después de que termina carnaval, si no me equivoco, creo que es el otro martes o el otro miércoles. Solo nos quedan 4 días de clases con hoy día, antes de su registro biométrico y posteriormente el examen. Así que aprovechen el tiempo, todavía tienen mucho tiempo para organizarse y poder ir estudiando. ¿Y qué otra recomendación? Bueno, eso nomás. Entonces, dicho eso, vamos a revisar dónde nos hemos quedado. Estábamos en este temita de la masturbación. Entonces, vamos a iniciar haciendo un pequeño repaso de lo que ya vimos el día de ayer, que fue una clase muy interesante, ¿no? Respecto a la explicación y también sobre las preguntas que hicieron. Ayer fue un día en el que ustedes hicieron muchas preguntas, lo cual es muy bueno, ya en el sentido de que no significa que no entendieron o que no sepan, sino al contrario, que ustedes tienen interés y curiosidad por entender mejor y aprender. Entonces, eso es positivo. Para mí eso es muy, muy bueno. Y como les dije, eso a mí también me motiva y me ayuda a poder hacer una explicación más amplia y la clase es mucho mejor. Entonces, apago mi cámara para que no se nos vaya el internet. Entonces, habíamos visto que la masturbación es una práctica que consiste en darse placer a uno mismo. Habíamos hablado y dicho que dentro de todos los espectros o aspectos o características de la conducta del ser humano, la masturbación es una conducta que pertenece a las conductas sexuales del ser humano. Entonces, dentro de lo que serían estas conductas sexuales, podemos definirlas de dos maneras, las que son la satisfacción del impulso sexual ligado al placer y la conducta sexual que está dirigida a la reproducción y preservación de la especie, ¿ya? Entonces, esos son los objetivos últimos o fines últimos de esta conducta sexual, así como la conducta social del ser humano. ¿Cuál es su objetivo último? Crear relaciones o vínculos con nuestros pares, con nuestros iguales humanos, ¿no? Entonces, para eso es la socialización, porque no se olviden, el ser humano es un ser biopsicosocial, no puede existir o entenderse desde un solo aspecto o desde un solo componente, se lo tiene que estudiar desde todos los componentes, ¿no? Porque todos están entrelazados, ligados y uno influye sobre el otro. Cuando hay un desbalance o un desequilibrio en el uno de estos componentes, ya es lo que se puede entender como
alteraciones en la conducta y comportamiento del ser humano, o bueno, lo que vamos a ver más adelante, espero que hoy día, si nos alcanza el tiempo, ya lo que serían los trastornos de la personalidad o trastornos de la conducta del ser humano. Entonces, esta conducta de la masturbación, esta conducta barra práctica, ya inicialmente es más común en los varones, porque ya habíamos visto en clases anteriores que socialmente o culturalmente el hombre tiene mayor apertura y espacio a su expresión y manifestación de su sexualidad, a diferencia de la mujer que presenta sobre su sexualidad muchos prejuicios y represión. ¿Ya? Sin embargo, había el detalle de que las mujeres que pueden desarrollar una sexualidad plena, que se entienda plena o plenitud como el buen desarrollo o el desarrollo saludable, o que algo está al 100%, en palabras sencillas, ¿ya? Entonces, cuando la mujer desarrolla una sexualidad plena y saludable, la masturbación puede darse en el mismo grado o incluso más que en el varón, e incluso llegar a poder experimentar muchísimo más placer que el varón. Entonces yo les había comentado y les daba el ejemplo porque no tenía el dato claro y aún no lo tengo, que por ejemplo el hombre en el glande, que es la cabeza del pene, tiene 10 millones de terminaciones nerviosas, ¿no? Que están encargadas de las sensaciones del placer. A diferencia de la mujer, que principalmente su órgano de placer es el clítoris, puede tener, no sé, 30 o 40 millones de terminaciones nerviosas. Entonces estamos hablando de que la mujer siente hasta 3, 4 veces más placer que el hombre durante el sexo y durante la masturbación. Entonces, también habíamos visto esto último que dice que existen muchos mitos y conflictos alrededor de la masturbación y sobre las personas que la practican. Aquí no me quiero detener mucho en los mitos, ya habíamos visto y creo que la mayoría de nosotros ya entendemos de qué tratan, ¿no? Los mitos o prejuicios que hay alrededor de la masturbación y también alrededor o sobre las personas que hablan o, por así decirlo, admiten que sí hacen esta práctica, ¿no? Y también yo les había dicho que la masturbación es muchísimo más común de lo que todos nos imaginamos, solo que como es un tema tabú, no es algo que uno lo ande diciendo, ¿no? Abiertamente. Sin embargo, haciendo, bueno, ligándolo con lo que habíamos hablado en una de las anteriores clases respecto al acceso de la información adecuada, que más o menos es también lo que estamos haciendo, ¿no? El tener correcto o adecuado acceso a la información sobre qué es la masturbación, cuál es su función, cuáles son las complicaciones, etcétera, no es una incitación a que las personas se masturben, ¿ya? Esta práctica la va a hacer quien desea hacerlo o sienta que quiere hacerlo, sino que el acceso a esta información es de prevención y conocimiento sobre las complicaciones que pueden haber en esta conducta, ¿ya? Entonces, por eso también es importante entender cuáles son estos mitos o prejuicios que hay alrededor, pero también ya habíamos visto lo que son los aspectos positivos, ¿no? Entonces, dentro de los aspectos positivos, y mencionando desde dónde se origina la masturbación, recordemos que la masturbación se origina en la infancia, ¿ya? En la autoexploración del niño. Así como el niño empieza a interactuar con el mundo, agarrando los juguetes, metiéndoselo a la boca, oliendo, escuchando, etcétera, el niño también empieza a tocar su cuerpo, ¿no? A mirar y observar y tocar sus manitos, si hay un espejo se toca la carita, juega con los pies, etcétera, y en esa exploración pues va a llegar a sus partecitas, ¿no? Entonces, él en esa exploración, sin querer, va a empezar a estimular su penecito o su vagina, y por el estímulo va a empezar a sentir un placer, pero es un placer fisiológico, ¿no? Porque esa parte es sensible. El niño no entiende qué es, simplemente el niño siente ese placer, se siente rico, como se dice. Entonces, por eso ya les había dado el ejemplo que hay niños que ya presentan esta conducta masturbatoria, por así decirlo, ¿no? Porque se ve al niño que está ahí tocándose sus partecitas o está escondidito ahí tocándose sus partecitas, y qué es lo que hacen los padres. Que le dicen, no, no seas cochino, ¿cómo te vas a tocar o cómo vas a estar haciendo eso? Sin embargo, yo les había dicho ahí que es importante y en realidad es bueno que incluso a tempranas edades
se pueda empezar a explicar a los niños, a los infantes, cuáles son sus partecitas, o sea, cuál es la diferencia entre los hombres y los niños, qué es lo que está sintiendo, no decirle, no, no seas cochino, no te toques eso, porque eso genera un sentimiento de culpa en el niño. Como yo les dije, los niños no racionalizan lo que uno dice, los niños entienden, interiorizan, ¿ya? El tono en el que uno le dice las cosas. Entonces, si uno castiga al niño y le prohíbe las cosas, el niño va a tener un sentimiento de culpa respecto a esa conducta en específico. Entonces, eso ya lo podemos traducir en que más adelante, en la adolescencia, que es donde la sexualidad empieza a tener una maduración y un auge, por así decirlo, la persona, independientemente de si es varón o mujer, va a crecer va a crecer, va a tener un desarrollo cohibido de su sexualidad. Cuando empieza a experimentar la sexualidad que es de manera natural, y la sexualidad que no se entienda que simplemente es el acto sexual, el coito. La sexualidad es la atracción hacia la otra persona, pueden ser los abrazos, las caricias, ¿no? Esa intimidad, esa cercanía física con la persona, todo eso es sexualidad, la expresión de esa atracción y ese deseo hacia la otra persona, que eso se concreta en lo que ya sería el coito, ¿no? Que es el acto sexual. Entonces, hay muchas personas, y yo estoy más que seguro que quizás alguno de ustedes aquí, cuando ha estado cerca de un encuentro sexual, empieza a tener ciertos sentimientos de culpa o vergüenza, etcétera. Entonces, algo ha pasado en el desarrollo de la sexualidad, ya sea en la adolescencia, en la infancia, que ha hecho o ha creado ese sentimiento de culpa o esa cohibición o ese miedo a sentir ese placer de la sexualidad, ¿ya? Entonces, dentro de los aspectos positivos, el poder tener un desarrollo saludable de la sexualidad en lo que es la masturbación permite poder conocerse a uno mismo, ¿no? Cuáles son las sensaciones que te puede producir tu cuerpo, qué cosas te causan más placer, qué cosas menos placer, etcétera. Como habíamos visto, en las mujeres es el descubrimiento de su erotismo, de sí misma y las sensaciones que tiene de él. Yo les había explicado que la mujer, a diferencia del hombre, tiene muchísimas más zonas erógenas. Entonces, zona erógena se entiende por una parte del cuerpo que es sensible y que puede estimular el placer sexual o aumentarlo. En este caso, en el hombre sería los testículos y el pene, y en la mujer, pues bueno, ¿no? Sería la vagina y específicamente más el clítoris. Esas son las principales zonas erógenas en ambos sexos. Sin embargo, la mujer tiene muchas otras zonas, ¿no? Entonces puede ser el interior de los muslos, de las piernas, el cuello, los senos, esas son zonas erógenas que cuando son estimuladas, acariciadas, etcétera, aumentan el placer que se está sintiendo. Entonces, la masturbación, en un aspecto positivo, permite el conocimiento de todas esas otras zonas o de todas esas otras sensaciones que pueden aumentar o complementar el placer sexual que se está sintiendo, ¿no? Aparte de esto, también dentro de esta explicación, perdón, otro aspecto positivo es que hay muchas mujeres que no han experimentado el orgasmo, un porcentaje muy alto, ¿no? Entonces, la masturbación puede ayudar a procurar llegar al clímax. Entonces, en este autodescubrimiento, en esta expansión de la sexualidad de la mujer a través de la masturbación puede llegar a conocer y experimentar cómo ella puede llegar más fácilmente al orgasmo. Como les había dicho, el varón llega al orgasmo de manera más simple y rápida que la mujer. La mujer necesita todo un proceso, ¿no? Un proceso que va desde la interacción con el hombre, de todo lo que está sintiendo, todo lo que está experimentando en el vínculo que tiene con su pareja, la situación que se está dando, el contexto, etcétera, etcétera, y aparte de eso el juego previo, las caricias, el tiempo de estímulo que tiene que haber, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un proceso un poco mucho más largo que el hombre, ¿no? El hombre simplemente tiene el estímulo, se excita, va al acto sexual y fácilmente llega al orgasmo. La mujer no, la mujer necesita, o sea, la mujer pasa varias etapas al llegar para poder experimentar esto. Sin embargo, hay mujeres que a pesar de poder
pasar todas esas etapas, no experimentan el orgasmo. Yo les había dicho que aquí es allá donde se llega a estas mujeres que fingen el orgasmo, ¿no? Que es algo cliché, por así decirlo. Entonces, la masturbación es lo que ayuda a terminar, o mejor dicho, a complementar el poder llegar al orgasmo en el caso de la mujer. Y como les había dicho, una vez que la mujer alcanza este punto de libertad, por así decirlo, aparte de que puede llegar al orgasmo, también puede ir expandiéndose mucho más y aumentando esa experiencia de placer, con lo que les había dicho que puede alcanzar lo que son los multiorgasmos, ¿no? Entonces, que la mujer puede tener varios orgasmos simultáneamente, uno, dos, tres, cuatro, cinco, hasta los casos que he leído. Lo siguiente es que dentro de los aspectos positivos habíamos visto que la masturbación, ¿no? La función principal que tiene es la liberación de la tensión sexual o la satisfacción del impulso sexual que se está sintiendo. Entonces, aquí también esto ayuda a relajar y aliviar las tensiones sexuales, fisiológicas y psicológicas dentro de lo que es una masturbación saludable, porque justo ayer nos habíamos quedado en las dificultades de esta conducta. Luego tenemos esto que dice aquí: el grado de placer de la masturbación desde la excitación al orgasmo puede ser tan intenso como el que se experimenta en las demás actividades sexuales. Ayuda a mantener el sistema sexual en buen funcionamiento. A las mujeres les ayuda a mantener el correcto funcionamiento de la lubricación vaginal. Entonces, siguiendo hablando de ciertos beneficios de la masturbación, hay alguien con su micrófono. Neri Dayana, tu micrófono, por favor. Neri Dayana. Dicen, Rebeca, ¿lo puede silenciar, por favor? Muchas gracias. Entonces, esta parte se refiere a que la masturbación, ya en todo el proceso que lleva, ¿no? Desde la excitación hacia el orgasmo, la persona puede experimentar el mismo grado de placer o incluso un poco más o mucho más de placer que en el acto sexual. Eso no significa que uno sea mejor que el otro o que con uno se alcance mayor sensación de placer en sí, digamos, ¿no? En el simple sentido de la palabra, sino que si bien puede haber una mayor experimentación de placer, ambas experiencias son distintas. El orgasmo del coito y el orgasmo de la masturbación son experiencias distintas. Entonces, por lo tanto, una no es mejor que la otra, pero sí puede haber diferentes grados de placer en los que se alcance en cada una. Luego estábamos viendo en cómo la práctica saludable de la masturbación ayuda al buen funcionamiento de los órganos genitales, tanto en el varón como en la mujer. Habíamos visto que esto puede contribuir a que la mujer tenga una buena lubricación vaginal, así como a aliviar las tensiones menstruales y congestión pelviana. Les había dicho que, bueno, todas las mujeres lo saben, ¿no? Que cuando están en su periodo o un poco antes ya empiezan a experimentar muchos dolores. Eso también se debe a la tensión pelviana o la tensión muscular de todos los músculos que hay ahí en la pelvis. Pero la práctica de la masturbación puede ayudar a que se alivien esos dolores, a que sean más leves, no a eliminarlos, ¿ya? Porque el tema de estos dolores es individual o independiente del cuerpo de cada persona, ¿ya? Entonces hay algunas mujeres que no experimentan dolor, otras dolores leves y otras dolores muy intensos. Sin embargo, esta práctica, como dice aquí, puede contribuir al alivio de estos dolores. Y en el caso de los hombres ayuda a mantener el funcionamiento de los reflejos de erección y eyaculación. Entonces, se puede entender como que esta práctica de la masturbación mantiene en buen funcionamiento o en un buen estado de salud el órgano genital, ¿no? Porque igual el tema del reflejo de erección y eyaculación en el hombre es un tema, ¿cómo se dice?
que tiene que ver con la circulación sanguínea, ya, porque el pene cuando está erecto se llena de sangre. Entonces, y el reflejo de la eyaculación está implicado por la próstata y varias funciones de músculos que están en la pelvis. Entonces, lo que nos dice aquí es que esto también ayuda a mantener saludable toda esta zona. Entonces, justo ayer nos habíamos quedado en esta parte, que son las dificultades que se presentan en la masturbación. Nuevamente, les digo y se los explico. La masturbación es una conducta del ser humano, ya que siempre ha estado presente en la historia y la evolución del ser humano. Es una conducta natural, es una conducta sexual del ser humano. Así como hay conducta social, tenemos una conducta sexual, así como tenemos conductas de supervivencia o instintos básicos, pues bueno, la masturbación es una conducta más que es intrínseca del ser humano. ¿Qué significa intrínseco? Que pertenece al ser humano y por más hagamos lo que hagamos en nuestra existencia, la masturbación nunca va a dejar de estar en nuestro ser, ¿ya? Porque está en nuestro código genético, es parte de nosotros, la conducta sexual ya viene a ser algo instintivo y natural en el ser humano. Haciendo un paréntesis aquí, algo que me gusta explicar respecto a las emociones, por ejemplo, son las personas que dicen, a mí no me gusta estar triste, por eso yo elijo ser feliz. Eso es algo absurdo. O sea, si bien uno puede tener una predisposición o inclinación o resiliencia que te permite poder superar dificultades y mantener un estado anímico quizás más estable, no estar triste es imposible. La tristeza es una emoción que tiene su función, así como la felicidad. Y tanto la tristeza como la felicidad, como muchas otras emociones, son parte intrínseca del ser humano. No somos ajenos a la tristeza. No existe un humano que nunca en su vida haya estado triste o que nunca vaya a estar triste. Entonces, en ese sentido, cuando uno se siente triste, significa que vos estás psicológicamente saludable, porque estás procesando o estás atravesando una emoción que es normal y natural, que en algún momento va a pasar y te vas a sentir mejor y nuevamente vas a estar en ese estado de felicidad o tranquilidad hasta que quizás suceda otro evento que ya te induzca, ¿no?, a esta emoción o a otra emoción. Entonces, explicada esa, aclarado ese punto respecto a esto, retomemos lo que son las dificultades. Entonces, la masturbación presenta dificultades como cualquier otra conducta del ser humano y sus funciones, ¿ya? Se vuelve una problemática cuando se usa de manera descontrolada o como respuesta a conflictos emocionales. Ya les había explicado que para que se considere como un problema psicológico como tal, o si quieren ir más profundo, un trastorno mental, tiene que cumplir una serie de requisitos, un criterio diagnóstico. Ya se los dije ayer. ¿Cuál es el principal criterio diagnóstico para determinar que una persona tiene un problema psicológico o trastorno mental? Que este problema, indistintamente cuál sea, tiene que interrumpir la vida diaria o el desarrollo de la vida normal diaria del individuo. Entonces, en este caso, con la masturbación, por darles un ejemplo quizás radical, la persona no puede empezar su día si no se masturba. Entonces, él amanece y lo primero que hace es masturbarse y de ahí recién empieza su día. Entra a la ducha, se baña, se cepilla los dientes, desayuna y se va a trabajar. ¿Ya? Pero eso lo tiene que hacer todos los días. Y si él no se masturba, no se levanta de la cama o no va a trabajar. Entonces, esa interrupción del desarrollo de su vida cotidiana o de su rutina, ese es el principal y primer criterio diagnóstico para poder definir que una persona tiene ya un problema de conducta. Ahora, volvemos a esta explicación, cuáles son los diferentes tipos de dificultades en la masturbación. La masturbación compulsiva es un sentimiento de estar obligado a masturbarse, aunque la persona no quiera hacerlo. Suele aparecer en individuos con conflictos morales,
con mitos o prejuicios sobre la sexualidad. Entonces, el impulso o el deseo sexual o la necesidad de satisfacción sexual va a aparecer, ¿ya? No importa, o sea, puede haber una persona que diga, no, yo nunca tengo pensamientos sexuales o vulgares o libidinosos, qué sé yo. Es mentira. En algún momento del día todos pensamos en el sexo o en el placer sexual, ¿ya? Lo podemos pensar y otras personas pueden tener ese impulso o ese deseo, ¿no? O sea, cuando estamos llevando una rutina tranquila, que no nos está alterando mucho, ¿no? Porque cuando uno entra en un estado de estrés, pues ahí claramente no hay impulso, no hay deseo, uno no lo piensa, ¿no? Pero después cuando uno normalmente está tranquilo, es normal que en algún punto uno lo piense. Entonces, aquí esto de la masturbación compulsiva, ya dice que la persona quiere hacerlo o lo hace, pero hay un conflicto interno entre su moralidad o sus ideales, ¿no? O esta represión o prejuicios que él pueda tener sobre lo que es la masturbación, que la masturbación es mala, que la masturbación es del diablo, que estoy poseído, o que masturbarse es cochino, etcétera, etcétera. Continuando, tenemos la masturbación como compensación de la frustración. Es una forma de alivio momentáneo ante el sentimiento de frustración, decepciones y dificultades personales. No resuelve el problema de fondo, solo otorga una calma temporal. Entonces, hay personas que cuando atraviesan una situación difícil, indistintamente cuál sea, acuden a la masturbación para sentir un alivio, ¿no? Para anestesiar ese malestar, pero eso es momentáneo. ¿Por qué? Porque el problema del individuo o que está cursando el individuo va a seguir ahí, ¿no? Entonces, el problema aquí se da cuando la persona no tiene la capacidad o los recursos psicológicos para afrontar ese problema y lo único que hace es rehuir al problema y refugiarse en la masturbación para no sentir el malestar. Luego está la masturbación por ansiedad, que es similar, pero aquí es cuando hay una excesiva ansiedad, estrés, preocupaciones intensas. Este tipo de personas requieren sensaciones físicas para poder descargar o aliviar ese malestar. En este caso, esa sensación física es la masturbación o el placer sexual y físico que se siente, ¿no? O sea, esa relajación cuando uno ya llega al orgasmo. Y normalmente son personas que reprimen muchos afectos que por su personalidad no han podido expresar y manifestar, como lo que es la ansiedad. Entonces, hoy en día se habla mucho sobre lo que es ansiedad o que estoy ansioso o ansiedad, 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 ¿ya? Pero la ansiedad, como les decía en el ejemplo de las emociones, bueno, que la ansiedad es un estado emocional, es natural. La ansiedad es natural y en sí no es mala. La ansiedad tiene una función ya en el ser humano, que es cuando nos alerta de cierto peligro, porque estamos inquietos, porque no nos sentimos tranquilos, pero ahora también es importante saber y entender o conocer desde dónde está viniendo este sentimiento de ansiedad. Manteniéndome en lo que es la masturbación por ansiedad, entonces dice que hay personas que tienen problemas para poder expresar y manifestar las dificultades emocionales que están cursando, entonces eso se reprime y se contiene en el cuerpo y que te genera tensión física, entonces la persona se masturba. ¿Para qué? Para poder descargar esa energía, esa tensión, ¿no? Que le está provocando la ansiedad. Más sin embargo, es similar a lo de la compensación por frustración. ¿Por qué? Porque no te está resolviendo el problema, ¿ya? Solo te está dando un alivio momentáneo, pero a través de una conducta fisiológica. Pero aquí también el problema es que, como dice, la persona por su personalidad no ha podido expresar todo lo que está teniendo reprimido. Entonces la masturbación es el canal o la vía por donde descarga eso. Pero sin embargo, ahí igual hay un problema, ¿no? Porque la persona no está pudiendo expresar o liberarse de otra manera que quizás pueda ser más adecuada y saludable de poder descargar eso. No estoy diciendo que la masturbación no sea buena, no sea saludable, etcétera, sino que cuando se acude solo y únicamente a esta práctica, ya va a empezar a generar un problema. La masturbación en la persona hipersexual es más común en los varones,
Como habíamos dicho, esto está condicionado por la cultura en la que se vive, ya que el varón tiene mayor apertura, ¿no? A poder expresar estos temas de sexualidad y hablarlos, ¿no? Entonces, la persona hipersexual es un individuo que está muy centrado en temas o temáticas de sexo, ¿ya? Son personas que quizás se caracterizan por tener pocos objetivos en la vida, no tienen inquietudes culturales y tienen una marcada tendencia hacia conductas machistas. Entonces, aquí, al no tener su dosis de sexualidad con una pareja, porque quizás sea un individuo que está solo, recurren a la masturbación exagerada para poder aliviar ese malestar o esa, ¿cómo decirlo? Ese hiperdeseo o impulso muy elevado, ¿no? De querer satisfacer sus necesidades sexuales. Luego tenemos la masturbación impulsiva. Esta se da sobre la marcha, sin gran elaboración mental o imaginación. Es más común al inicio del adolescente y es más frecuente en el varón. ¿Qué es la masturbación impulsiva? Básicamente, bueno, como es más fuerte en el adolescente varón, simplemente siente deseo o excitación y se masturba y listo, sin nada más de por medio, ¿no? Sin que haya un estímulo, una fantasía o alguna situación que haya llevado a, al acto de querer masturbarse, ¿no? Sino que simplemente el adolescente, quizás por los cambios que tiene físicos, está acostado, está en su casa y tiene una erección espontánea y se masturba simplemente, sin más de por medio. Luego tenemos la masturbación imaginaria. Aquí siempre hay un escenario mental, hay imágenes, fantasías provocados por pequeños estímulos del exterior. La masturbación imaginaria es más común en las mujeres. Aquí me gustaría que conversemos un poquito de esto con ustedes, chicas, ¿ya? Es más común en las mujeres, tienen sensaciones masturbatorias a través de imágenes fantasiosas. Esta conducta puede estar condicionada por lo social y los mitos alrededor de la sexualidad femenina. Entonces, aquí la diferencia es que la masturbación impulsiva es mucho más común en el varón adolescente, ¿no? Al menos en esta etapa es más marcado. Como les dije, puede haber una erección espontánea y bueno, el adolescente agarra y se masturba. Simple, no hay más. En la masturbación imaginaria, que sí se da en ambos sexos, ¿no? En el caso de los varones puede surgir de esta manera. Digamos en el adolescente, que es donde está con las hormonas y la testosterona más alborotado. Entonces, pongamos la situación que el adolescente vio una mujer muy hermosa, digamos, voluptuosa, entonces él se imaginó estando con esa mujer, ¿ya? Entonces ahí hay un estímulo, un estímulo imaginario, fantasioso, entonces el adolescente se excita y se masturba. Esa sería la masturbación imaginaria, que en el varón es así de simple. Ahora, en el caso de la mujer, por lo que he leído y por lo que también estaba mencionando con anterioridad, hay cierto proceso, ¿no? Como les había dicho, para que la mujer llegue al orgasmo, pues tiene que haber el vínculo con la pareja, lo que está sintiendo con esa pareja, la situación que se está teniendo, o sea, el contexto, ¿no? Que lleve al acto sexual, el entorno, ¿no? Si es un lugar tranquilo, cómodo, si se siente segura, si se siente también querida por su pareja, etcétera, y ya también si hay esa expresión de atracción y si la mujer tiene mayor o menor represión respecto a su sexualidad. Y aquí comento un caso de una conocida mía que alguna vez estábamos conversando sobre cómo ella estaba llevando su intimidad con su pareja. Y me lo dijo así, con suerte solo lo hacemos una vez al mes. Y yo dije, bueno, ¿y por qué? Y me dice, no sé, no me gusta. Y yo, ¿cómo? ¿No te gusta él o qué? No, no es eso, o sea, sí me gusta él, sí lo quiero y todo, pero cuando estamos juntos y estamos así en la cama y empezamos a hacerlo, pienso en mi madre, decía. Y yo, ¿y por qué en tu madre? No sé, pienso en mi madre en que me está recriminando o que me está diciendo que lo que estoy haciendo está mal. Y yo, bueno, me sorprendió mucho, ¿no? Pero
Entonces, ahí ya estamos viendo esto de una represión muy fuerte respecto a la sexualidad de la mujer. Como les decía, ¿no? Igual con los niños, cuando uno le dice, no, no te toques, no seas cochino, que no sé qué, eso no se hace, etcétera, etcétera. Ahora, de eso va a depender, ¿no? O sea, el cómo se dé el acto sexual o cómo la mujer pueda llegar al orgasmo, eso influye muchísimo. Ahora, volviendo a esto de la masturbación imaginaria, este, también para que la mujer pueda llegar a esto, en esto de lo que es la masturbación imaginaria, hay un proceso, ¿no? Porque por lo que he leído, las mujeres pueden ver a un hombre que sea, o sea, que les guste mucho, para no, para no alargarlo tanto en ese sentido. Que le gustó mucho, le pareció atractivo, entonces quizás empieza a imaginar cierta situación con esa persona, que han tenido una cita, que fue muy romántico y que, no sé, hubo una cena, hubo un vino, música, y ahí eso llevó a un escenario más íntimo, hubo besos, hubo caricias, etcétera. Entonces, en ese sentido, la mujer empieza a sentir excitación sexual al imaginar todo ese escenario, entonces ahí llega a la masturbación, a lo que sería la masturbación imaginaria. Pero aquí la dificultad que se puede presentar, bueno, directamente está ligada a la represión y al prejuicio sobre la sexualidad femenina, ¿no? Porque naturalmente y de manera saludable la mujer va a experimentar todo esto, pero se puede ver interrumpido, como les dije en el ejemplo de esta conocida, ¿no? O quizás puedan venir en pensamientos intrusivos justo en ese momento en que está empezando a sentir placer. No, esto que estoy haciendo es cochino, es sucio, me siento sucia. Y ya hay una interrupción, hay un corte, digamos, hay una dificultad ya en la expresión de la sexualidad o la sensualidad. Y bueno, aquí alguien quiere comentar respecto a estos dos temas antes de seguir avanzando. Quizás alguien haya leído algo, haya visto alguna película, conozca algún testimonio. Hmm, Siento que todo tiene sentido, dicen. Y sí, por supuesto que sí. De todas maneras, como no es un tema que uno lo habla abiertamente, ¿no? De las dificultades que pueda tener respecto a esto, tanto para los varones como para todas las mujeres presentes. Si alguno de ustedes tiene algún problema o dificultad en su intimidad y sexualidad, ya sea individualmente o con su pareja, ¿cómo pueden solucionarlo? Vayan a terapia, busquen algún psicólogo que esté más enfocado en lo que es psicología de la sexualidad, ¿ya? No, el término sexólogo no, no amerita, digamos, no existe, sino que hay psicólogos que se enfocan y trabajan con temas de sexualidad. Entonces, simplemente es un psicólogo de la sexualidad. Y ellos son los que trabajan con todos estos temas y que ya los que cursan la carrera van a llevar, si no recuerdo mal, hay una materia que se llama Psicología de la Sexualidad, que es una materia increíble, porque ahí se llevan dos libros que son de los mismos autores, que son autores, es una pareja de autores que escribió dos libros, ¿no? Uno sobre las bases fisiológicas de la sexualidad, cómo se da fisiológicamente el proceso de todo el proceso de la sexualidad y en el acto sexual, etcétera. Y el segundo tomo, el segundo libro, ya trata sobre la terapia de la sexualidad. Entonces, cómo o cuáles son las herramientas o metodologías para tratar los diferentes problemas o trastornos de sexualidad. Entre ellos podemos hablar de eyaculación precoz, eyaculación retardada, frigidez en la mujer. Entonces ahí ya es un manual de terapia sexual. Creo que el autor apellidaba Kaplan, con K, y si alguien tiene curiosidad por buscarlo, leerlo, se los recomiendo, es increíblemente interesante. Entonces, como creo que nadie más tiene para comentar algo con esto, yo pensé que era raro, dice. Y sí, lo que pasa es que es normal que nadie nos los explique de manera adecuada.
¿no? O sea, cuál es la función, cuáles son los problemas y nos dicen qué es bueno, qué es malo, o cómo debería ser en realidad, ¿no? Dentro de lo que es lo saludable. Continuando, este, bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Que esta ya es la última parte de este tema. Entonces ya habíamos dicho que la masturbación es una actividad autoerótica que se da, que inicia en la infancia con la exploración genital y en la adolescencia es una actividad de ejercitamiento de la propia madurez sexual, ¿ya? También se puede ver en adultos, sobre todo en condiciones desfavorables al acto sexual. Entonces, esto quiere decir en privaciones momentáneas, o sea, estar sin pareja, cuando hay enfermedad en el cónyuge o cuando uno mismo está enfermo, ¿no? Cuando hay privación de la libertad, por ejemplo, los que están en la cárcel o en soldados de guerra, ¿no? Que están allá en el frente en la primera línea de la guerra o están ahí metidos en todo ese conflicto, entonces obviamente hay una interrupción del acceso a una sexualidad plena. Entonces, se recurre a la masturbación cuando la actividad sexual se ha visto interrumpida o truncada como descarga de tensión sexual no satisfecha. Porque incluso, bueno, los presos que están ahí solos en su celda, pues en algún momento van a empezar, naturalmente van a empezar a sentir deseo sexual y lo van a descargar, ¿no? Con la masturbación. Igual aquí en esto que decía, cuando hay las privaciones momentáneas, estar sin pareja o enfermedades de cónyuge, o cuando hay esta interrupción o truncamiento, ya para la descarga o satisfacción del deseo sexual. Retomando lo que justo había explicado en un punto, que decía en uno de los mitos, que es que cuando uno tiene pareja, deja de masturbarse o debería dejar de masturbarse, ¿no? Pero ahí la explicación es que o la aclaración, mejor dicho, es que la masturbación puede darse de manera individual, aún teniendo pareja, o puede ser algo complementario a la sexualidad e intimidad de la pareja, complementando el juego y aumentando el disfrute y el placer junto con la pareja, además de lo que es el coito. Y hasta aquí ya terminamos lo último que era de la adolescencia, que era la masturbación, y ahora vamos a entrar ya por fin en el tema número 5, con el primer apartado que es la frustración. Pero hasta este punto, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda, consulta, comentario, testimonio respecto a lo que hemos hablado? Todo claro, Lisen. Todo claro, sí, un poco en shock. ¿Por qué un poco en shock? ¿Qué pasó? Bueno, ahí en esto que dice todo el tema de la masturbación tanto en la mujer como en el varón, quedé sorprendido. A ver, yo entiendo, ¿no? Que quizás a algunos les haya chocado un poco, ¿no? El hablar el tema de la masturbación, incluso como yo lo he hablado tan abiertamente, ¿no? Diciendo las palabras pene, vagina, que normalmente uno no está acostumbrado a escucharlo así abiertamente. Sin embargo, por eso yo les dije muchas veces que aquí estamos estudiando ya una ciencia, que es la psicología, que estudia el comportamiento y conducta del ser humano. Parte de esa conducta natural es la conducta sexual y dentro de eso está. En su momento también mencioné que quizás a las personas que tienen una muy fuerte fe o una muy fuerte religión, ya sea catolicismo, evangélico, cristianismo o la religión a la que ustedes le tengan fe,
podía chocarles, digamos, no hablar todos estos temas porque desde la religión hay muchísimo prejuicio respecto a todos estos temas, pero ahí tiene que haber una diferenciación entre lo que es la religión y lo que es esto que estamos viendo que es ciencia. Y una vez yo estaba en una conferencia y estábamos hablando sobre algunos temas controversiales, ¿no? En ese momento, por ejemplo, era lo del aborto. Entonces estábamos hablando de cuál era el deber del psicólogo frente a estos temas, ¿ya? Entonces, cuando a mí me preguntaron qué opinaba yo al respecto, yo lo primero que les dije es que, a ver, como el tema del aborto es un tema controversial, actualmente todavía no hay, quizás o en su momento, no hay estudios científicos que determinen y definan exactamente, o todavía no ha habido el consenso, mejor dicho, de cuándo es que el embrión y el feto ya se considera una persona. Y que mientras la comunidad científica, que esa es la postura que tenemos todos nosotros, no lo determine y no lo defina, nosotros no podemos ser ajenos al dejar de atender a un paciente. Entonces, ahí también pongo el tema de las personas que son cristianas, evangélicas, etcétera, y han estudiado psicología, porque siempre hay, y yo se los planteo así. Si ustedes son personas que van a una iglesia evangélica, etcétera, etcétera, y son psicólogos, y les llega un paciente, una mujer, que les dice, mire, yo estoy embarazada, es un embarazo no deseado, y quiero que usted me haga el acompañamiento terapéutico porque quiero abortar. ¿Ustedes qué le van a decir a ese paciente? Le van a decir, no, yo cómo voy a hacer eso, no la puedo atender. No, está en tu ética y tu deber como profesional de la psicología, brindarle la atención psicológica a esa persona si esa es su necesidad. Ahora, de que uno puede derivarlo a otro colega que pueda hacer ese acompañamiento, pero es que incluso ahí está ese conflicto ético, ¿entienden? Porque si ustedes están derivando a ese paciente, a esa paciente que quiere el acompañamiento psicológico porque ha tomado la decisión de abortar, ¿ya? De cierta manera hay también complicidad ahí, ¿no? Porque es como que ustedes se están desligando de esa responsabilidad, como que se están lavando las manos, como que no están haciendo nada al respecto ahí. Entonces, ahí también hay un conflicto ético, un conflicto moral. ¿Y qué van a hacer ustedes ahí en esa situación? Entonces, ahí ustedes tienen que decidir como profesionales, ¿no? De qué manera van a actuar. Entonces, en ese sentido, por eso es importante eh, poder conocer todos estos temas, que de hecho dentro de la carrera se va a hablar de todos estos temas, ¿no? Como les dije, historia de la psicología, bases de la psicología, antropología, filosofía, van a ver psicología de la sexualidad, psicopatología, van a llevar ética, ¿qué más? Psicofisiología, todo, todo respecto al ser humano. Todo. Se va a hablar de suicidios, de homicidios, de trastornos mentales, de todos los aspectos, tanto positivos como hasta lo más feo y negativo que ha hecho el ser humano. Y ustedes no van a ser ajenos y no pueden ser ajenos porque el bien y el mal existe y es parte de la existencia del ser humano. El deber como un profesional psicólogo es poder contribuir a generar un equilibrio entre esas dos fuerzas. Entonces, a ver, voy a ver qué es lo que han escrito. Dice Listen, uno puede tener un trauma en base después de tener relaciones por quedar embarazada. No entiendo la pregunta. Si la puedes replantear de nuevo para que pueda entenderla y responderte, te agradezco mucho. Lo que no me enseñaron en el colegio me lo enseñaron aquí. Claro, es que yo sé que en el colegio lo que llevan básicamente es un poco de historia de la psicología, cuáles son algunas corrientes y llega hasta ahí nomás, hasta donde sé que de verbo tuve. Uno al estudiar psicología debe abrir su mente y salir de sus prejuicios, tener una ética profesional y dejar de lado tus creencias para poder cumplir como un buen profesional. Es que ahí está el dilema, es justamente lo que les estaba comentando.
Entonces, en un caso como el que les planteé, ¿no? En el que, por ejemplo, yo soy un psicólogo y tengo mi fe en el catolicismo, entonces, por lo tanto, el aborto no, por mi religión no es bien visto, no está permitido, es prohibido, es pecado. Entonces, si me llega un paciente que, como les dije, que me dice, mire, señor psicólogo o doctor o como les digan, yo tomé la decisión de abortar y quiero que usted me haga el acompañamiento terapéutico. ¿Qué voy a hacer ahí? Ese es el dilema ético que uno puede atravesar. O incluso te puede llegar un paciente que te diga, licenciado, mire, yo vengo aquí porque tomé la decisión de suicidarme y quiero que usted me haga el acompañamiento terapéutico hasta que yo me suicide. ¿Qué van a hacer ustedes ahí? Bueno, hay diferentes formas, ¿no? Dentro de la ética, ¿no? Y dentro de la ética también hay maneras de actuar que cuando la vida del paciente está en riesgo, uno tiene que acudir a las autoridades y etcétera. Pero se los planteo de esa manera. No es como decía el comentario, uno tiene que estar abierto de mente a todo esto, como las cosas que ya hemos visto. Uno tiene que dejar de lado, sí, todos esos prejuicios, porque si van a estudiar esto, tienen que aceptar que el ser humano ha hecho muchas cosas buenas y también muchas cosas malas y que como les dije, el bien y el mal es parte de la existencia del ser humano. Lo importante es poder desarrollar el discernimiento para poder diferenciar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y actuar desde el bien. A ver, ¿qué más dice? Que después de tener relaciones puede ser un trauma, que después de eso siempre piense en que puede quedar embarazada, por más que haya una protección y todo eso, sí, puede pasar. De hecho, hay muchos casos así, ¿no? De mujeres que tienen miedo de tener relaciones sexuales por, o sea, que sienten miedo de tener relaciones sexuales de quedar embarazadas. Oh, perdón, no lo estoy diciendo bien. Este, mujeres que no tienen, que evitan tener relaciones sexuales por el miedo a quedar embarazadas, ¿no? Por más que haya un método anticonceptivo de por medio, haya el uso de preservativo, hay ese miedo, ¿ya? Que quizás no llega a trauma tampoco, pero sí eso está muy relacionado pues también a la represión que sufre la mujer, al prejuicio o incluso la misma presión familiar, ¿no? De no vas a estar haciendo tus cochinadas, no vas a salir embarazada, o que si salís embarazada te boto de la casa o te desheredo y qué sé yo. Normal en nuestra cultura, cuando en realidad pues lo que sería correcto es orientar al individuo para poder prevenir, ¿no? Pero prevenir también conscientemente, ¿no? El hecho de decir, mira, si tenés relaciones sexuales y utilizás métodos anticonceptivos, hay una probabilidad. Yo lo que he aprendido en la vida por experiencia es que, chicos, las probabilidades de que pueda pasar algo que sea quizás hasta imposible, nunca es de cero. Las probabilidades nunca son cero. Siempre hay un 0,000 infinito, 1% de probabilidades de que algo pueda pasar. Siempre, siempre es así. Las probabilidades nunca son un cero absoluto. Y pasa, ¿no? Como a mí me han dicho alguna vez, hay niños que nacen con la T de cobre en la frente. La T de cobre es un método anticonceptivo que se utiliza en las mujeres, ¿no? Que es un dispositivo en forma de T, ¿ya? Que son como unos alambrecitos de cobre. Creo que liberan unas hormonas, no recuerdo bien, pero aún así, a pesar de eso, se produce el embarazo. Y es un chiste, ¿no? De decir que el niño nace con la T de cobre en la frente. Y es porque igual se produjo el embarazo, igual nació el niño y que el niño al salir del vientre salió con la T en la frente, digamos, ahí está la T, ahí está el método anticonceptivo que no dio resultado, digamos. Entonces, eso como les digo, son las probabilidades, ¿no? Pero si uno actúa de manera responsable y hace todo lo posible, las probabilidades de poder prevenir siempre van a ser mayores. Pero respecto a esto del miedo, sí, puede haber un miedo muy profundo que haga que la mujer evite tener relaciones sexuales, ya o sea, que evite tener sexo con un varón, y esto en casos muy graves pues puede terminar en qué, en que la mujer simplemente satisfaga
sus deseos sexuales únicamente con la masturbación y no pueda vincularse con un varón, ¿ya? Entonces ahí está habiendo una alteración de la naturaleza de la conducta del ser humano. En este caso, ¿cuál sería la conducta alterada? La de vinculación con el sexo opuesto, ¿ya? Hablando de una persona heterosexual. Ahora, si hablamos de personas homosexuales, pues bueno, entre mujeres y mujeres no se pueden embarazar, ¿no? Y entre hombres y hombres tampoco. Pero hablando de la heterosexualidad y la reproducción, ahí está habiendo una interrupción de esta conducta natural. Bueno, creo que no hay ningún otro comentario respecto a esto. Puedo ver que sí fue un tema muy interesante. Entonces pasamos ya por fin al tema número 5, con el primer apartado de frustración, luego lo que es el conflicto, y de ahí entramos en los trastornos de la personalidad. Y dice, algunas personas a las que no les funcionó los métodos anticonceptivos y quedan embarazadas, les dicen, ahí está el chip o la enfermedad. Sí, he escuchado muchísimo eso. Bueno, entonces vayamos con lo que es la frustración, primeramente revisando la conceptualización. Entonces tenemos que la frustración es la vivencia emocional ante una situación en la que un deseo, un proyecto, una ilusión o una necesidad no se satisface o no se cumple. También es el estado psíquico en que se encuentra una persona por verse privada de la satisfacción de sus necesidades o impulsos. La frustración se genera cuando no se alcanza una meta luego del esfuerzo realizado con la conducta encaminada a lograrla. Bueno, creo que el concepto queda más claro que el agua, ¿no? La frustración es el sentimiento, si queremos decirlo así, negativo o malestar cuando un individuo no accede o no logra su objetivo para poder satisfacer una necesidad, indistintamente cuál sea la necesidad. Entonces aquí voy a recurrir nuevamente a la pirámide de necesidades de Maslow, recordando que en la base estaban las necesidades fisiológicas de supervivencia, ¿no? Entonces hablamos de comer, tomar agua, dormir, todo lo que nos permite subsistir, o sea, mantener el cuerpo con vida. Luego de eso teníamos en el siguiente escalón lo que era la necesidad de seguridad, ¿no? De tener un techo, un acceso a alimentación, un trabajo estable, algo que nos permita poder tener acceso a elementos que también nos puedan permitir subsistir o que mantengan nuestra integridad. En el siguiente escalón, si no recuerdo mal, estaba la de socialización, ¿ya? Que es esa necesidad natural del ser humano de poder relacionarnos y vincularnos con los demás. Indistintamente si una persona es extrovertida o introvertida, empática, apática, asocial, o antisocial, está en la naturaleza del ser humano interactuar con otros seres humanos, ¿ya? En diferentes grados o en diferentes estilos de interacción. Y luego ya teníamos en la pirámide de Maslow los otros escalones de necesidades más elevadas, ¿no? Como era la de necesidad de reconocimiento, en la que nosotros buscamos el reconocimiento y validación de, los que de las personas que están a nuestro alrededor o del entorno en donde nosotros nos desarrollamos, así como también el reconocimiento de nosotros mismos, nuestra autovaloración, nuestra autoestima, el autoconcepto que tenemos de nosotros mismos. Y en la punta de la pirámide, como una necesidad más elevada, la de autorrealización, ¿no? La de poder sentirnos autorrealizados, que logramos un logro personal o profesional, etcétera. Ahora, todas estas necesidades en la amplitud que tienen todos los escalones de las necesidades y cada una de ellas, pueden verse obstaculizadas o pueden presentar dificultades o puede presentar la frustración cuando no se cumple alguna de ellas.
Entonces, me voy más a lo último que dice aquí, que la frustración se genera cuando esa necesidad, cuando no se alcanza la satisfacción de esa necesidad después de un esfuerzo por haber conseguido o por alcanzar ese objetivo. Entonces, podemos hablar aquí podemos dar muchos ejemplos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pude estudiar una carrera como ser psicología, ¿ya? Hice mis 5 años, me gradué, etcétera, empecé a trabajar, pero sin embargo no conseguí la satisfacción de autorrealización y empecé a tener el conflicto de, no estoy contando mi caso, solo estoy poniendo como ejemplo, ¿ya? Y empecé a tener este conflicto de estudié 5 años psicología para no lograr nada. O sea, estudié y me esforcé tanto para hacer esto con esta carrera, no siento la satisfacción, no me siento autorrealizado con esto. Entonces ahí ya hay un sentimiento de frustración en el sentido de lo que hay, de lo que dice esta conceptualización. Entonces, para seguir avanzando, vamos a ver un primer aspecto en lo que es el tema de la frustración, que es el grado de tolerancia. Entonces, la tolerancia a la frustración depende del grado de fortaleza en el yo de una persona, que esto se puede entender como el equilibrio interior que permite continuar y ser funcional a pesar de la frustración. ¿Ya? Antes de adelantarme, entonces aquí yo les doy el ejemplo más presente, ¿ya? Que soy yo en el sentido de lo que les dije, en estos días falleció mi abuelo prácticamente fue mi padre, me crió, yo actualmente sigo triste, pero por ese equilibrio y por ese grado de tolerancia y fortaleza que yo he podido desarrollar a lo largo de mi vida, puedo permitirme seguir dando esta clase, ¿ya? En toda mi capacidad. Entonces, tengo ese grado, puedo tener ese grado de concentración, ese grado de tolerancia, de paciencia, pero claro, yo también es algo que se los pido, ¿no? Que también me tengan un poco de paciencia, pero a eso se refiere también lo que es el grado de fortaleza en el yo y esta tolerancia hacia la frustración. También el grado de tolerancia a la frustración, como dice aquí, nos permite ser funcionales, por eso me puse yo como ejemplo. A pesar de todo lo que yo esté sintiendo y tenga en mi cabeza fuera de esta clase, yo estoy pudiendo ser funcional, ¿ya? Entonces, esto también les va a pasar a ustedes en la universidad. Es normal que todos atravesemos dificultades en nuestra vida personal y justo estamos en épocas de exámenes. Entonces, cuando el individuo tiene un buen grado de fortaleza, un buen equilibrio interior o un buen grado de tolerancia a la frustración, uno puede ser funcional a pesar de las dificultades que pueda estar atravesando. Pero aquí haciendo un paréntesis, sin embargo, no es bueno refugiarse también en diferentes actividades como lo son el trabajo, el estudio u otras cosas, para evitar todas estas emociones de malestar o negativas que uno siente. En un momento uno tiene que afrontarlas y procesarlas y dejarlas salir de la manera en la que ustedes se sientan más cómodos y seguros. Continuando, en su contraparte tenemos la baja tolerancia a la frustración, que se puede entender como que basta una situación mínima, un pequeño conflicto o dificultad para que la persona se derrumbe y caiga ante la frustración y, dando también el otro ejemplo, deje de ser funcional, ¿no? Que ya no pueda realizar sus actividades con normalidad. Esto también puede resultar en conductas de enojo, hostilidad, tristeza y desmotivación en su hacer. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la persona, por ejemplo, por la frustración que pueda sentir, independientemente del motivo, va a ir a su trabajo, pero no va a tener el mismo nivel de productividad, no va a tener el mismo estado de ánimo o incluso va a estar irritable y enojado con todas las personas, ¿ya? Entonces todo esto puede provocar la frustración, que justamente es algo que vamos a ver igual aquí en este tema. Entonces, dentro de la frustración vamos a ver las formas de frustración. La primera sería la frustración por obstáculos. Entonces, todo lo que se interpone entre una persona y la satisfacción de sus impulsos, deseos o necesidades, ¿ya?
Pueden ser obstáculos físicos, sociales, o normas o leyes, morales, etc. Entonces, una conducta motivada por una recompensa, el cual no llega y se sufre la frustración. Entonces, es no alcanzar el objetivo buscado al interponerse un obstáculo. Entonces, podemos decir, ya, pongamos este ejemplo. Como justamente ya viene carnaval, ya, algunos de todos ustedes pueden estar emocionados y motivados de decir, uy, viene el carnaval, viene el corso, voy a saltar en, no sé, en Tradición, en Magnitud, o en cualquier otro garaje, o me voy a ir a un pueblo a carnavalear, estoy emocionado, quiero estar en esa fiesta, etcétera, etcétera. Pero justo viene su padre o su madre y les dice, no, no vas a ir y no te voy a dar plata. Y pobre de vos que salgas. Entonces, ese ya es un obstáculo, un impedimento que está interfiriendo en la satisfacción de ese impulso, deseo o necesidad. ¿De qué? De carnavalear. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Va a haber, va a haber el sentimiento de frustración porque no va a poder satisfacer esa motivación o ese deseo. ¿Ya? Mañana es Día de las Comadres. Bueno, siguiendo con esto, veamos lo que son los elementos de la frustración por obstáculos. Entonces, aquí hay un ejemplo. Hay una persona, en este caso una mujer, que está entrenando mucho para una competencia. Entonces, aquí el organismo impulsado a la acción realiza una actividad para lograr su objetivo. Entonces, aquí la mujer se está preparando, está entrenando, se está esforzando, está dando su motivación, toda su energía, concentración en el entrenamiento. Pero en el proceso ya se presenta el obstáculo, que sería una lesión, ¿ya? Y esta lesión obstaculiza el que ella pueda lograr su objetivo, que en este caso sería poder competir en una competencia de fitness y poder estar en el podio. Entonces, aquí ya hay un claro ejemplo de sentimiento de frustración, ¿ya? Porque el obstáculo impidió que esta persona pueda siquiera llegar a intentar cumplir su objetivo y poder que satisfacer el deseo y necesidad de qué. A ver, alguien que me lo responda. ¿Qué deseo o necesidad hay ahí en este objetivo, por ejemplo? Ganar su campeonato. Ya, para ser más claro, me voy a la pirámide de Maslow. Ganar ese campeonato, estar ahí en el podio, sería satisfacer qué necesidad. Vamos, jóvenes, los leo. Asimismo, Ángela, la necesidad de reconocimiento, ¿ya? Reconocimiento de todos los que están a su alrededor, pero también consigo misma, ¿ya? Y bueno, si es una persona que se dedica al fitness de manera profesional, también está ahí contribuyendo a la satisfacción de sus necesidades de autorrealización. Entonces, esa sería la necesidad a alcanzar y cumplir con este ejemplo, ¿ya? De lo que es, y también viendo lo que es la interrupción de poder alcanzar la satisfacción de esta necesidad. Pero no nos desviemos ahí en ese sentido, estamos viendo los elementos de la frustración. Continuando, veamos la intensidad en la frustración. Conforme la intensidad de la motivación nos va a informar la intensidad de la frustración. Entonces, esto nos dice que de acuerdo al grado de motivación, o mejor dicho, si mayor es la motivación, mayor va a ser, o en el mismo grado, va a ser el sentimiento de frustración. Entonces, los distintos obstáculos van a dar lugar a distintas intensidades de frustración. Aquí también quiere decir que, así como hay un grado de motivación que puede traducirse en el mismo grado de frustración, también va a depender de, el obstáculo que se presente. Porque pueden haber obstáculos que, bueno, los obstáculos te interrumpen el poder alcanzar esa satisfacción de una necesidad. Sin embargo, hay obstáculos que pueden causar mayor frustración que otros.
Entonces, dentro de la intensidad, ya como decía, el nivel de frustración está ligado íntimamente a la motivación, ¿ya? Porque la motivación da lugar a la frustración, ¿ya? Porque hay necesidad, queremos saciarla, si hay un obstáculo, nos frustramos al no poder satisfacer. Entonces, si hay necesidad, va a haber, va a haber posibilidad de que haya frustración. Perdón, si hay motivación, va a haber frustración. Si no hay motivación, pues en sí no se va a presentar la frustración, porque no se está buscando alcanzar algo. Tenemos por este otro lado la frustración por razones personales, ¿ya? Es cuando hay limitaciones, carencias físicas, corporales, psíquicas, que no permiten el logro del anhelo, deseo o necesidad. Entonces los objetivos son superiores a las posibilidades de alcanzarlos por el individuo. Y aquí tenemos un ejemplo de un nadador que, por ejemplo, al que le falta una pierna. Entonces, este ejemplo se puede entender como que esta persona va, le va a costar muchísimo más alcanzar la satisfacción de esa necesidad de logro, reconocimiento o de autorrealización, en este ejemplo, que una persona que tiene ambas piernas. Sin embargo, esto también se refiere a que hay personas que por su personalidad, por las capacidades o aptitudes o habilidades que tengan o no tengan, va a determinar si pueden alcanzar o no el logro de la satisfacción. Entonces, aquí puede haber personas en las que los objetivos que quieren alcanzar son superiores a sus capacidades, ¿no? Entonces, por así decirlo, la persona no tiene la habilidad, la inteligencia o la fuerza física para poder lograr el objetivo que se está proponiendo o que desearía alcanzar. Luego tenemos este otro apartado, frustración por conflicto, en donde coexisten dos necesidades incompatibles entre sí. Entonces, no se puede llegar a elegir una de esas dos opciones y eso es lo que genera frustración. Ahora aquí, el conflicto. Cuando se desea algo que tiene aspectos negativos como positivos, se debe tomar una decisión frente a dos alternativas incompatibles. ¿Ya? Aquí ya estamos entrando en ese apartado del conflicto que hay ante la frustración. Entonces, hay tipos de conflictos que generan frustración. Entonces, tenemos lo que sería el conflicto de atracción-atracción, donde hay dos alternativas igualmente atractivas, pero no se puede tener ambas y se debe elegir una. Entonces, a ver, un ejemplo, justamente igual que viene carnaval, ¿ya? Entonces, yo quiero carnavalear, tengo la capacidad económica, ya está mi grupo de amigos, etcétera. Sin embargo, no sé si saltar en magnitud o en tradición, ¿ya? Por darles el ejemplo. En tradición va a cantar Wisin y Yandel y en magnitud va a estar, no sé, digamos, Don Omar. Ambos artistas me gustan. Quisiera poder verlo a ambos, pero no puedo estar en los dos lugares al mismo tiempo o no tengo la posibilidad de ir a los dos garajes al mismo tiempo. Entonces, son dos alternativas igualmente atractivas, pero no puedo tener ambas al mismo tiempo y tengo que elegir una de las dos. Entonces ahí se genera un conflicto interno, una frustración de que, pero es que yo siempre quise ver a Don Omar, pero es que es en magnitud, pero es que mis amigos van a estar en tradición, pero ahí está Wisin y Yandel y ahora qué hago, ya no sé qué hacer y hay ese conflicto. Entonces ahí se genera un sentimiento de frustración. Y ese sería el conflicto de atracción-atracción. Luego tenemos el conflicto de evitación-evitación, donde hay dos alternativas igualmente desagradables y forzosamente se debe elegir una. A ver, ¿qué ejemplo les puedo poner ahí? Ya, en el mismo el carnaval, ¿no? Los dos garajes, magnitud y tradición. En uno sé que va a estar, en un garaje sé que va a estar mi ex y que me la voy a topar sí o sí, y en el otro sé que va a estar una persona que me desagrada y con quien tengo un conflicto que puede terminar en puñetas. ¿Ya? Entonces,
¿qué hago? ¿A cuál me voy? Pero yo quiero carnavalear, quiero estar ahí, pero sé que me voy a topar con alguna de las dos personas que no quiero ver nunca más en mi vida. Entonces, en conflicto de evitación y evitación, y hay dos alternativas igualmente desagradables y tengo que elegir una. Entonces, por así decirlo, tengo que elegir con qué me quiero complicar la vida. La ex siempre. Entonces, el siguiente tipo de conflicto sería el de atracción-evitación. Se puede alcanzar lo que se desea, pero se sabe que esa opción va a causar daño. Entonces, que el ejemplo sería que que el objetivo que quiere alcanzar la persona, o lo que desea alcanzar la persona, sabes que no te va a hacer bien. Entonces, ahí te causa un conflicto porque vos deseas algo, pero sabes que te va a hacer mal. No les puedo dar el mismo ejemplo de carnaval porque no cabe, pero se los puede dar, por ejemplo, que yo estoy enfermo del estómago y me estoy recuperando y justo mi familia está comiendo pizza o hamburguesa o lo que sea, ¿ya? Y yo deseo mucho comer una hamburguesita, pero yo sé que me estoy recuperando del estómago. Y si como esa hamburguesita, me voy a poner mal y me van a volver a internar, me van a ensuerar, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay un conflicto de atracción-evitación, ¿ya? Porque lo que yo deseo me va a hacer, me va a hacer daño. ¿Algún comentario, pregunta respecto a lo que vimos hasta este punto de aquí con los tipos de conflictos que se dan dentro de la frustración? Puede ser tomado como un mal necesario inevitable, sí, exactamente. Ese es un buen ejemplo del conflicto de atracción y evitación. Cuando a veces tenemos que tomar una decisión que no siempre es la más bonita, pero a veces es un mal necesario, ¿no? La frustración es un sentimiento o una emoción o lo mismo. La frustración es una emoción, ya que nos causa diferentes sentimientos, porque la frustración tiene una amplitud más grande en la que ahí podemos experimentar diferentes cosas, ¿no? Tristeza, enojo, ira, resignación, etcétera. Y es una mezcla del enojo y la ansiedad o solo frustración. Es que la frustración puede tener como consecuencia estos otros sentimientos, como les decía, ¿no? La frustración nos puede causar ansiedad, nos puede causar enojo, nos puede causar tristeza, depresión, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que es más complejo. Dentro, justamente, cabe en esto, si no recuerdo mal, los efectos de la frustración, ¿no? Entonces, cada individuo va a tener una diferente reacción de frustración, ¿ya? Son modalidades de comportamiento más o menos duraderos o en algunos casos definitivos, ¿ya? Y hay 4 reacciones fundamentales. Eh, Sería la primera, a ver, ya. La primera, sensación de insatisfacción, desagrado o malestar, en donde hay sentimientos de tristeza, pesimismo y temor que con el tiempo se va a relacionar con la demotivación. Entonces, aquí uno de estos efectos de la frustración es que ese desagrado, insatisfacción o malestar se pueda profundizar y la persona se torne pesimista. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la persona va a sufrir de desmotivación, ya no va a tener ganas de volver a intentarlo, de seguir adelante y se va a dejar consumir, por así decirlo, con su frustración. Con razón mi mamá me hace escoger entre un viaje o el carnaval y me quedo porque no puedo los dos y me dice que solo uno. Es un buen ejemplo. El siguiente sería la desorganización de conducta, ¿no? Como una consecuencia más profunda de la frustración, en la que hay una activación de ansiedad que quita el equilibrio de la conducta, ¿ya? Hay evasión, justificación imaginaria, contención, inhibición y no reacción del individuo. Entonces, un efecto de la frustración, como dice aquí, es la desorganización de la conducta. Entonces, el estado anímico o la conducta normal, equilibrada del individuo se va a ver alterada, ¿no? ¿Ya? En casos que pueden ser ciertamente graves, ¿no?
Entonces aquí va a haber esta represión, contención, el individuo se va a ver inhibido o directamente no va a haber ningún tipo de reacción. El individuo no se va a inmutar ante nada, o sea, como que va a perder esa, no se va a mostrar nada de emocional, ya se va a mostrar muy frío y distante. Otro efecto es la agresividad, ya que el comportamiento agresivo va contra el objeto de la frustración o que causa la frustración, contra sí mismo o de manera generalizada. Pero esta agresividad puede ser positiva o negativa. Y ahorita voy a explicar eso. Primero vamos con el primer puntito. Entonces, dentro de lo que es la agresividad, esta agresividad causada por la frustración puede estar dirigida directamente hacia el objeto que nos está interrumpiendo la satisfacción de nuestra necesidad, ¿no? Indistintamente de cuál sea en este caso. Ahora, esa agresividad también puede estar dirigida hacia uno mismo, ¿no? En la de soy un inútil, soy un tonto, soy un burro, ¿cómo voy a estar haciendo esto? Yo no puedo, no soy capaz, etcétera. O esa agresividad puede estar dirigida de manera generalizada hacia todo, hacia mí mismo, hacia los demás, hacia el objeto que me está causando frustración. Ahora, como les decía, esta agresividad puede estar dirigida de manera positiva o de manera negativa. Y con esto ya voy a terminar la clase de hoy. Entonces, la agresividad positiva puede estar dirigida a la lucha por lograr lo deseado, buscando modificar las condiciones. Entonces, esa agresividad o esa energía, para entenderlo de esa manera, puede ser un impulso o el motor para esforzarse mucho más en conseguir lo que se está buscando. Y la agresividad orientada negativamente, ¿ya? Se puede entender como una conducta desproporcionada contra lo que produce frustración, o sea, ya agresión física y verbal de manera directa, ¿no? Y otro tipo de alteraciones conductuales, ira desmedida, rabieta, sentimientos de odio, etcétera, etcétera. Entonces, en esos dos sentidos se puede orientar la agresividad como efecto de la frustración. Y bueno, mis queridos alumnos, ya estamos en hora para que puedan tener unos minutitos y descansar en esta clase y la siguiente. Y el día de mañana vamos a continuar con la explicación de lo que es la frustración, haciendo un pequeño repasito para que podamos ponernos al corriente. Y luego vamos a continuar con lo que son los mecanismos de defensa ante la frustración, que esto es bastante interesante. Y ya vamos a ir entrando en lo que son los trastornos de la personalidad. Entonces, eso sería todo por ahora. Si alguien quisiera comentar algo. Muy bien. Ninguna pregunta, ningún comentario más. Entonces, bueno, muchas gracias, queridos alumnos. Nos estamos viendo el día de mañana, ¿verdad? Cuídense y que tengan buen día. Hasta luego, Alicia.